Bienvenidos todos. En este video vamos a estudiar cuáles son los factores que influencian a las isotermas de sorción. Existen diferentes factores que pueden influenciar las isotermas de sorción de agua de los alimentos. Entre los más importantes tenemos la composición, el estado físico y la temperatura. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. En esta gráfica vemos cómo las isotermas o la forma de la isoterma varía un poco dependiendo del tipo de alimento con el que estamos trabajando. Los productos ricos en almidón, como las papas, poseen la mayor capacidad de retención de agua. Luego le sigue a la ternera, que sería un producto proteico con una capacidad de retención ligeramente menor. Posteriormente encontramos a los pimientos, que son los vegetales, ricos en carbohidratos menores. Y por último encontramos a los melocotones, que pertenecen a las frutas, que son ricos en azúcares. En estos últimos, la isoterma se parece más a una isoterma tipo 3, como vimos en el video anterior, que son las isotermas que presentan los alimentos cristalinos como el azúcar. Al tener el melocotón un alto contenido en azúcares, entonces tiende a tener una isoterma parecida al azúcar. En estas gráficas se muestran las isotermas de sorción de diferentes compuestos. En esta gráfica tenemos M80, es una sémola de maíz, y G, representa al germen de maíz, y podemos ver que las mezclas, la sémola de maíz y sus mezclas, presentan un contenido de humedad mucho mayor que la de germen, ya que estos son alimentos ricos en almidones, mientras que germen tiene un gran contenido de grasa, lo que hace que el contenido de humedad que se pueda obtener sea mayor. Al igualmente tenemos acá en este lado mezclas de almidón con WPC, que es un contenido proteico, y aquí vemos que las mezclas de almidón se encuentran por encima, mientras que la proteína, como vimos en la lámina anterior, se encuentra por debajo. Luego continuamos con lo que sería el estado físico. El estado físico afecta las propiedades de sorción, ya que dependiendo de si el material es cristalino o amorfo, retendrá mayor o menor cantidad de agua. Este estado físico dependerá en gran parte del procesamiento que se le ha sometido al alimento, ya sea que lo deshidratemos, lo congelemos o, bueno, dependiendo de cuál tipo de procesamiento se le dé. Para alimentos amiláceos, que en estos alimentos se caracterizan por tener una zona amorfa y una zona cristalina, son semicristalinos. Si vemos el comportamiento de la zona amorfa, los sitios activos son más accesibles a las moléculas de agua, por lo que pueden entrelazar mejor el agua y mantienen el actividad de agua bajo, mientras que en las zonas cristalinas solo estos sitios activos están disponibles en lo que sería la superficie del cristal, lo que hace que se enlacen menor cantidad de moléculas de agua. En esta gráfica que tenemos acá, como el agua se asocia a los sitios activos que están en la superficie del cristal, entonces en un material que tiene 65% de cristalinidad, en este muchos sitios activos se encuentran dentro del cristal, por lo que no pueden asociar agua, lo que hace que en la isoterma se tengan contenidos de humedad menores a un material que tenga un porcentaje de cristalinidad menor, donde entonces hay mayor cantidad de sitios activos disponibles y pueden retener mayor cantidad de agua. En esta figura lo que se representa es cómo va variando en el tiempo el contenido de humedad y el porcentaje de cristalinidad de una muestra de sacarosa amorfa que se encuentra almacenada a 24 grados centígrados y 30% de humedad. En ella podemos observar
que a partir de cierto momento la sacarosa comienza a cristalizar. Entonces vemos la curva de el comportamiento del porcentaje de cristalinidad. Inicialmente el material es un material amorfo y llega un momento en que él empieza a cristalizar, puesto que está aumentando su contenido de humedad. Y entonces si vemos cómo es el comportamiento del porcentaje de humedad de la muestra, vemos que inicialmente ella tiende a absorber agua, luego ese contenido de humedad se mantiene estable un momento y luego empieza a disminuir, y esta disminución en el contenido de humedad coincide con lo que sería el aumento en el contenido de cristales del material. Entonces, cuando la sacarosa comienza a cristalizar, ¿okay? Al ir aumentando ese porcentaje de cristalización, el contenido de humedad disminuye, ya que los sitios activos pasan a formar parte del interior del cristal, por lo que no pueden enlazar el agua. Ahora vamos con el factor temperatura. Si vemos allí el comportamiento que se presenta en la gráfica, ¿okay? Tenemos 3 isotermas de sorción a 3 temperaturas diferentes, 5, 15 y 35. Debido al carácter exotérmico del fenómeno de absorción, esotérmico del fenómeno de absorción, un aumento en la temperatura, ¿sí?, se traduce en una pérdida de humedad del producto en equilibrio con una humedad relativa dada. En la gráfica se puede ver que para un mismo contenido de humedad, es decir, si nos ubicamos en la línea verde, para un mismo contenido de humedad, al aumentar la temperatura, es decir, un mismo contenido de humedad, al aumentar la temperatura nos estamos desplazando hacia mano derecha, ocurre un aumento en el valor de la actividad de agua, ya que hay, al aumentar la temperatura, mayor energía, mayor movilidad, por lo que hay mayor libertad de esas moléculas de agua, no están asociadas al material, entonces aumenta su valor de actividad de agua. Y si lo vimos desde el punto de vista de un mismo valor de actividad de agua, es decir, estamos viendo la línea anaranjada, al aumentar la temperatura, es decir, nos trasladamos en vertical hacia abajo, al aumentar la temperatura disminuye el contenido de humedad. ¿A qué se debe eso? A que igualmente al aumentar la temperatura hay mayor energía, hay mayor movilidad de esas moléculas del agua, por lo que es más difícil mantenerlas enlazadas al material, por lo que el material se hace más higroscópico. Entonces podemos observar cómo el factor temperatura va a afectarnos mucho el comportamiento y el contenido de humedad asociado en nuestra isoterma. En esta gráfica podemos observar, ¿okay?, lo que se llama el fenómeno del punto de inversión o inversion point en inglés. Con la temperatura se ha observado este fenómeno y este comportamiento inicialmente lo presentaban o se observaba en compuestos ricos en azúcares. Y la explicación de su ocurrencia es que se debe a que ocurre la disolución del cristal, por lo que aumentan los sitios activos en los que se asocia el agua. Por lo cual, al aumentar la temperatura, aumenta el contenido de humedad, es decir, la curva, ¿ok?, sube. Es decir, la curva a menor temperatura, aquí tenemos dos curvas, T1, que es una temperatura menor a T2. Inicialmente tenemos el comportamiento anterior esperado, donde la temperatura menor se encuentra por encima de la temperatura mayor, pero aquí llega un momento en que la temperatura T2, la curva correspondiente a la temperatura T2, tiende a aumentar, por lo que explicamos de que ocurre la disolución del cristal y entonces al aumentar la disolución del cristal se favorecen las interacciones de los sitios activos con el agua y aumenta el contenido de humedad, por eso esta curva pasa hacia arriba de la curva de menor temperatura.
Inicialmente, como les dije, este fenómeno se observaba era en productos ricos en azúcares y era por la disolución del cristal. Sin embargo, Perdomo y colaboradores realizaron un estudio en almidón de yuca y también observaron un punto de inversión. ¿Okay? Es decir, que este tipo de comportamiento también se presenta en carbohidratos de alto peso molecular como el almidón. En este caso, el punto de inversión no ocurre por la disolución del cristal, sino porque hay mayor exposición de sitios activos, ¿okay? Hay mayor cantidad de sitios activos expuestos debido a que ocurre un incremento en la movilidad molecular asociada a la transición vítreo-cauchosa en ese material. Fíjense acá, ¿okay? En esta gráfica colocamos cómo varía la temperatura de transición vítrea en función del contenido de humedad y podemos ver que para 45 grados, que es la temperatura azulita que se representa aquí en la isoterma, ¿okay? 45 grados, que es la mayor temperatura, el contenido de humedad a la cual me da una temperatura de transición vítrea de 45 es aproximadamente 22, ¿ok? 22,5 gramos de agua. Entonces, si ubicamos este valor aquí en la isoterma, corresponde a este punto, entonces vemos que a este contenido de humedad es el contenido de humedad al cual está ocurriendo la transición vitrocauchosa. Fíjense que está muy cerca del punto de inversión, lo que quiere decir que para valores de humedad por debajo de 22 nos encontramos en un estado vítreo, mientras que para valores superiores nos encontramos en un estado cauchoso. Entonces, cuando estamos en estos contenidos de humedad, aumenta la movilidad y al aumentar la movilidad, entonces se favorece la difusión del agua y se ponen al descubierto mayor cantidad de sitios activos, por lo que sube la curva. Acá tenemos igualmente las isotermas a 3 temperaturas para la harina de avena, que es un material también amiláceo. Igualmente se observa el punto de inversión. Y también acá tenemos la isoterma, ¿okay? Para la ceína, donde igualmente observamos el punto de inversión. Y Lawton en el 92 también indicó que ocurre la transición vitreo-cauchosa de la ceína, ¿okay? Ya que su TG es de 45 para un contenido de humedad de 13 gramos sobre 100 gramos de sodio. Entonces, en este caso, se genera un aumento de la movilidad molecular exponiendo más sitios activos para enlazar el agua, al igual que en el caso de los almidones presentados anteriormente. Entonces, podemos ver cómo los diferentes factores, bien sea la composición, el estado físico del material o la temperatura, puede afectar el comportamiento de las isotermas de sorción. Con esto terminamos este tema asociado a las isotermas de sorción. Muchas gracias.